Hola, mi nombre es Camila Ayala y hoy les voy a presentar cómo es el estudio de la orientación sexual en la psicología. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es de qué es la orientación sexual. Esta es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva que se da hacia otros. Es decir, cuando se habla de orientación sexual no se habla de gays y lesbianas. Es un tema bastante más complejo que implica un espectro, que va desde la total heterosexualidad hasta la total homosexualidad. Sin embargo, hay muchos puntos en el medio en donde la mayoría de las personas fluctúan, que son los diferentes puntos de bisexualidad. Ahora, hubiera sido interesante realizar esta exposición en un auditorio para así ver los gestos de las personas, ya que claramente hablar de orientación sexual es un tema controversial, sobre todo por la cultura conservadora y tradicionalista en la que nos encontramos, en la que en la mayoría de los casos lo que hace es condenar y patologizar orientaciones sexuales que no sean la heterosexual. Esto pues claramente afecta a los individuos, ya que tienen su forma de interactuar con el mundo, es diferente a la de una persona heterosexual, ya que saben lo propensos que son a la discriminación. Asimismo, afecta a la psicología, ya que la psicología es una ciencia humana y una ciencia de la salud. Como ciencia humana, estudia la percepción y el comportamiento. Y asimismo, es influenciada por la percepción social que hay sobre la orientación sexual. Y también es una ciencia de la salud, por lo que necesita cierta objetividad a la hora de tratar y diagnosticar. Para comprender un poco mejor esta relación entre el contexto social y el estudio psicológico, se presenta una línea del tiempo, pues una línea del tiempo dada desde la cultura occidental, ya que si nos vamos a otras culturas, pues la forma de tratarlo es aún más complejo. Entonces, encontramos que antes del siglo XX la homosexualidad estaba totalmente condenada, ya sea como una patología o como un acto ilegal. En el siglo XX empiezan las marchas por el reconocimiento de las personas, de las personas homosexuales, tanto por su individualidad como por sus derechos. En 1974, la Asociación Americana de Psicología lo que hace es que reconoce que la homosexualidad no es una enfermedad. Y aquí viene la parte más interesante para nosotros, y es qué ha hecho la psicología desde 1975 hasta 2022. Así a modo de spoiler, lo que trabaja la psicología es el tratamiento, sobre todo en psicología clínica, ya que las personas, el modo de desarrollarse, el modo en que desarrollan su autoestima, sus sentimientos, su identificación individual es diferente al de una persona heterosexual, ya que lo hacen desde un contexto en el que son discriminados. De este modo, para entender un poco más sobre cuál es la posición de la psicología, se presenta que proponen tres de las escuelas más importantes de la psicología. Las escuelas son como formas de entender el comportamiento humano. De este modo, el conductismo lo que hace es que trabaja en terapia para que los individuos puedan aceptar que tienen orientaciones sexuales diferentes, trabaja con la percepción social de cómo las personas entienden la orientación sexual y el abordaje explicativo, que se refiere a qué situaciones o qué estímulos se dan en la vida de una persona para que tenga determinada orientación sexual. Después encontramos el psicoanálisis, que también trabaja el acompañamiento y nos propone una idea un poco progresista, y es que existe la bisexualidad innata, es decir, todos nacemos bisexuales. Sin embargo, por las diferentes situaciones que afrontamos en nuestra vida, em, se decide una u otra orientación sexual. Y finalmente tenemos el cognitivismo. Aquí se trabajan temas más interesantes y más llevados hacia el entender la orientación sexual, que es lo que se busca, ya que hace un estudio comparativo entre personas heterosexuales y homosexuales respecto a diferentes procesos, como son la memoria, la percepción, la habilidad visoespacial, las habilidades visoespaciales, perdón, y las hormonas. Ahora, después de hacer este recuento de todo lo que estudia la psicología y el contexto social, encontramos que hay un estudio incompleto, ya que, como les mencioné anteriormente, solamente se trabaja el tratamiento. Es que el tratamiento es esta parte del entender el funcionamiento. Sin embargo, tenemos todo esto que no entendemos, ya que no hay un abordaje explicativo desde la psicobiología. No se entiende el por qué se da la orientación sexual, la causalidad, la parte explicativa, una definición mucho más concreta. Por ejemplo, si lo comparamos al compararlo con otras funciones o con otras capacidades que se estudian, vemos que el estudio de la orientación sexual es muy básico
y más bien es uno de los que más necesitan trabajo para el tratamiento de las personas, no porque estén enfermas, sino porque se considera que no están o porque se considera que su forma de ser es incorrecta. Entonces, en este estudio incompleto encontramos tres variables, por decirlo así. En primer lugar, cuando se estudia psicología, lo primero que se debe hacer para tratar cualquier tema es conocer el contexto, el por qué se da. Por ejemplo, en terapia, en la psicología clínica, lo primero que haces es, bueno, el consultante, ¿por qué está aquí? De este modo no se entiende esto con la psicobiología, perdón, con la orientación sexual, ya que no se da un conocimiento desde la psicobiología. No se sabe por qué. Si yo lo comparo, por ejemplo, con la forma de entender las emociones, el miedo. La forma en la que yo siento el miedo es diferente a la que cada uno de ustedes la va a sentir. Sin embargo, lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre neuroanatómicamente y neurofisiológicamente es lo mismo. Hay una activación de la amígdala, del sistema límbico, y se segregan neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina. A pesar de lo subjetivo que es el sentir el miedo, objetivamente entendemos qué es lo que pasa. Sin embargo, en la orientación sexual, a pesar de lo subjetiva que es, no entendemos objetivamente qué es lo que ocurre. Esto se considera porque sea un intento de normalizar. Como les mencioné anteriormente, el contexto social influye en cómo se entiende la orientación sexual. De este modo, lo que se ha hecho es trabajar en el tratamiento. Claro que es necesario. Sin embargo, ¿cómo puedes llegar al tratamiento si no entiendes las causas, si no entiendes el por qué? Y aquí tal vez una de las partes más graves es que quienes en verdad se ven afectados son los pacientes, ya que no existe un abordaje, una investigación completa para entender el tratamiento que se debe dar. Y a decir verdad, si la Asociación Americana de Psicología nos propone que la orientación sexual es un tema, las diferentes orientaciones sexuales son normales, ¿por qué no se da el estudio como con todas las conductas? Si hay un problema en los patrones del lenguaje, se tiene que buscar en qué parte del cerebro está el problema. Si la orientación sexual no es un problema, sino que genera problemas en la vida de las personas, ¿por qué no se puede entender en su totalidad? A modo de conclusión, pues como en la mayoría de las ramas de la ciencia, falta investigación, es lo que se suele concluir, que es necesaria más investigación. Sin embargo, se nota un abandono muy grande en el entender qué es lo que ocurre con la orientación sexual, para así poder tratar a las personas que finalmente son quienes los necesitan, no porque estén enfermos, sino porque están en una sociedad que los discrimina. De este modo, así finalizamos la exposición y pues el espacio queda abierto a todas las dudas. Muchas gracias.